Alejandro Rosichner, gracias por estar. Gracias por invitarme. A ver, me gustaría, antes de hacerle una pregunta, me gustaría una reflexión fuera de las reflexiones que he escuchado en este rato, fuera de las preguntas que siempre las de uno están más contaminadas a lo mejor por la percepción de la política o el año que viene. Una reflexión suya de lo que pasó ayer, cómo lo vio, cómo lo vivió, cómo lo interpretó. No te diría que voy a ser capaz de estar afuera, porque en realidad estoy muy adentro, pero lo que puedo intentar... No es un problema de estar afuera, pero es un problema a lo mejor de mirarlo desde otro lugar. Bueno, eso sí, a eso iba, ¿no? Creo que la política nos acostumbra a determinadas categorías, a determinados temas, a determinadas pasiones, que pues, son todos muy pertinentes, pero también a veces sirve irse a otra perspectiva. A mí me interesa observar estos fenómenos que estamos compartiendo desde un punto de vista un poco más humano, diríamos, o psicológico, ¿no? Claro. Y hay algunas distinciones que están dando vueltas, que formaron parte por algunas de ellas de la conversación de recién, que me parecen importantes destacar. A mí me sirve mucho pensar en la diferencia que hay entre una política de lucha y una política de desarrollo, es decir, una política básicamente concebida como un enfrentamiento con un enemigo al que hay que vencer, siendo ese el principal sentido, a una política que se entiende como un medio para hacer crecer al país, para desarrollar la comunidad, las personas, los proyectos personales, etc. Si uno cree que la política es lucha, busca enemigos, necesita enemigos, alimenta a sus enemigos para poder mantener vigente el sentido de su acción. Si uno cree que la política es desarrollo, una vez que conquista el poder, lo usa para hacer cosas lindas, cosas que sirvan, cosas que sean útiles para la comunidad. Muy claramente la utilidad se refleja en desarrollo, crecimiento, ¿no? Esa me parece que es una distinción útil. Por supuesto, dentro de la política de lucha cabe el ir por todo. Dentro de la política de desarrollo me parece que hay otro tipo de emociones incluso, ¿no? Más que ir por todos, se trata más de ir todos, diríamos, de ir todos juntos para lograr otro tipo de objetivos, ¿no? Otra distinción en relación con el liderazgo, yo no la plantearía tanto en función de si es racional o emotivo, porque me parece que todo es emotivo, básicamente, en el mundo de la política, por más que querramos observarlo racionalmente y reclamar racionalidad, estamos hablando siempre de fenómenos emotivos. En la teoría de Facundo Manes. Porque somos animales, lúcidos, inteligentes, refinados, lindos, a veces, lo que quieras, pero somos animales, por lo tanto, básicamente es un fenómeno emotivo el fenómeno humano. Yo distinguiría entre liderazgos narcisistas, autorreferentes, en donde el líder se propone como la figura central, a liderazgos de relación, diríamos, en donde el líder va en busca del otro y no ocupa el lugar central, sino que el lugar central está ocupado por una idea que beneficia a la comunidad, ¿no? El liderazgo narcisista es autorreferente, monologa, el liderazgo más bien de relación, dialoga, son como dos perfiles completamente distintos. A mí me gustan estas categorías porque nos permiten pensar los temas que siempre tratamos en función del gobierno sin dar nombres, por decirlo así, y sin cebarnos en esta indignación que sentimos frente al gobierno nacional, que por supuesto es justa, pero que si nos quedamos en ella terminamos siendo inoperantes para superar a ese gobierno nacional. Ahora, pero usted recién mencionaba el tema de los liderazgos y las categorías. Digo, una de las cosas que uno percibió, o por lo menos percibí ayer yo, es una enorme movilización, un gentío, una muchedumbre, y nada que contuviera fuera de la convocatoria, obviamente que era el homenaje a Nisman, obviamente que era la convocatoria que habían hecho los fiscales, pero digo, uno se pregunta cómo se canaliza eso cuando estamos en un año donde se va a cambiar el poder. Le guste a unos o no, pero se va a cambiar. Se canaliza en un voto productivo, en un voto mejor. A mí me parece que reclamarle a la oposición una participación activa en los términos de la vieja política no es lo que corresponde hacer. ¿Qué entendería usted por la vieja política? Por ejemplo, se le reclama a los políticos opositores no ser capaces de juntarse entre todos. Correcto. Cuando en realidad es absurdo. ¿Por qué habría que juntarse? Digamos, si los dos... Hay tres presidenciables. Dos pertenecen a PJ y son lo mismo. Y uno es distinto. ¿Por qué tendrían que juntarse todos? ¿Se tendría que traicionar el alternativo que es Macri para juntarse con personas con las que no tienen nada que ver?
No me parece, ¿no? Realmente creo que ahí Scioli y Massa harían como una especie de parodia de renovación y de acuerdo, cuando en realidad no dan ninguna garantía respecto a su cumplimiento porque fueron cómplices de lo que ya se ve. Entonces me parece que ahí estamos pensando la política con categorías viejas, y lo que aparece en ese poder ciudadano silente que avanza por las calles es más bien una verdadera renovación, un ánimo de cambio más tranquilo, paulatino. La historia es lenta, va a llegar el momento del voto, ahí se va a expresar la voluntad popular, y bueno, esa va a ser la expresión real de un cambio, ¿no? Que la oposición juegue a la novela política de otra manera. No, bueno, pero a ver, si en todos estos años hemos estado diciendo sobre el deterioro de las instituciones, la ausencia del Estado, el Estado como rehén de un gobierno, digo, me parece que hay cuestiones que a lo mejor más allá, sin que tenga que ver con contubernios electorales, sí, de pronto podría merecer alguna coincidencia grupal. Pero ¿no te parece? De opositores, aun cuando no tengan que ver. ¿No te parece la mejor coincidencia la que vimos ayer? En donde también estaban los políticos del arco opositor, por decirlo así, o muchos de ellos, y sobre todo había una gran participación ciudadana de personas, no de militantes, lo cual es una figura mucho más sana, la persona que el militante, de personas preocupadas e interesadas por la realidad al punto de salir a expresarse sencillamente por las calles. Me parece que eso es realmente una participación relevante, más que la de salir a pelear, a debatir públicamente en una discusión que finalmente el votante nunca oye, sino que oímos los del Círculo Rojo, digamos, los enterados de la novela política. Pero hay dos distinciones más que me gustaría proponerte, a ver si te parecen. La distinción que hay entre lo simbólico y la realidad, ¿no? Es decir, el progresismo es un fenómeno discursivo. Si vos decís las cosas que hay que decir, sos bueno, entonces después podés hacer cualquier desastre, que no importa, porque igual dijiste que eras un luchador popular comprometido con la causa verdadera del pueblo. Ahora, si no decís eso, si no, digamos, das testimonio iconográfico de esa estética, por más que hagas todo bien, sos después, digamos, de alguna manera castigado por el progresismo como alguien incorrecto. Me acuerdo un momento en el que un referente del gobierno kirchnerista dijo que el PRO estaba vaciando el discurso político. A mí me llamó la atención. Después me quedé pensando y vi que tenía razón, porque, por ejemplo, el PRO no le interesa hacer discurso político, lo que quiere es hacer mundo. Entonces, por supuesto que está vaciando el discurso político, porque no cree que las cosas sucedan en el nivel del discurso. Amor no consiste en decirle a alguien te quiero todo el día, consiste en cuidarlo, en estar cerca, en disfrutarlo, en quererlo. Bueno, hacer mundo es lo que hay que hacer, no hacer discurso. El progresismo no produce avances para los populares a los que dice defender. Siempre los sumerge en el peor de los desastres. En la Argentina y en todas partes del mundo. Está comprobado. De repente, hablando menos del pueblo, podés hacer mejores cosas por la mayor parte de la gente, ¿no? Y después me parece que en última instancia hay una distinción que no tendríamos que abandonar nunca, que es la distinción entre las buenas y las malas personas. Sí, bueno, eso... Que es un índice, podemos decir, muy precario, sencillista, ingenuo, pero que al mismo tiempo da un nivel de verdad y da una orientación profundísima, ¿no? Entonces uno mira las caras, escucha a las personas, ve sus comportamientos, ve su relación con la ley y entonces saca conclusiones. ¿Quiénes son buenas personas y quiénes son malas personas? Creo que en la Argentina hay una mayoría, como en toda sociedad, de buenas personas que quieren, por supuesto todos somos mezcladitos, pero buenas personas que quieren llevar adelante su vida y disfrutan más ayudando a otros que haciéndoles daño, ¿no? Ahora, usted... A ver, a propósito de lo que viene pasando desde el 18 de enero, a propósito de cuáles son las conductas del gobierno, a propósito de lo que se vio en la calle ayer, ¿es optimista? Yo soy muy optimista. Yo creo que ahora empieza... Muy optimista. Sí, soy muy optimista. Yo creo que el gobierno de los Kirchner ha dado una gran enseñanza a la sociedad. ¿Cuál fue? El valor de las instituciones y el valor de la ley. No porque ellos la hayan cumplido, más bien por lo contrario, pero yo mismo, si pongo mi caso, nos habrá pasado a muchos, consideraba que lo de las instituciones y la ley era como una especie de formalismo, ¿no? Un tema menor. Y con estos años aprendí que en realidad cumplir la ley es hacer la revolución en la Argentina. Basta como programa revolucionario que digamos, vamos a cumplir la ley. Y las instituciones no son mariconadas, son verdaderamente cosas importantes para ser respetadas que nos van a conducir a un proceso de desarrollo y de crecimiento y por fin a lograr abandonar la pobreza que no parece que podamos abandonar con estos gobiernos, entre comillas, populares, ¿no? Gracias, Rosich. Muchas gracias a vos.